Mi papá exigió que reprogramara mi boda porque mi hermano había organizado unas vacaciones el mismo fin de semana. Mi familia siempre ha tenido esta dinámica un tanto complicada. Mi hermano menor, llamémosle David, siempre ha sido el favorito de mi papá. Sé que muchos dicen que los padres no tienen favoritos, pero en mi caso es algo evidente. Desde que éramos niños, mi papá lo trataba como si fuera especial, único. Mientras yo tenía que esforzarme por ganar su atención, David solo tenía que existir. Recuerdo que en mi adolescencia, cuando me gradué con honores de la preparatoria, mi papá asistió a la ceremonia, pero pasó la mayor parte del tiempo hablando con sus amigos sobre un proyecto de arte de David. Y cuando entré a la universidad, mi papá no dejó de recordarme cómo David también podría haber logrado eso si hubiera querido. David no es una mala persona, quiero aclararlo. Es alguien relajado, carismático y genuinamente simpático. No lo culpo por cómo mi papá lo trata, pero sí me duele que él nunca haya hecho algo para equilibrar las cosas o reconocer que, muchas veces, yo quedé en segundo plano. Ahora, con esta dinámica en mente, quiero hablarles de lo que pasó con mi boda. Mi prometido, Luis, y yo habíamos estado planeándola durante meses. Fijamos la fecha para un sábado en octubre, un mes perfecto porque no hacía tanto calor y el lugar que amábamos estaba disponible. Habíamos reservado una hacienda pequeña pero hermosa, íntima, justo lo que queríamos. Pero entonces, un día, mi papá me llamó para hablar de un problema. Cariño, tenemos un pequeño conflicto con la fecha de tu boda, me dijo, con ese tono tranquilo que usa cuando quiere suavizar algo absurdo. Yo, completamente ajena a lo que venía, pregunté de qué hablaba. Y ahí me lo soltó. Tu hermano planeó unas vacaciones familiares para ese mismo fin de semana, y, bueno, no podemos estar en dos lugares a la vez. Pensé que podrías reprogramar la boda. Me quedé muda. No entendía lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que me pidiera algo así? Era mi boda. Una fecha que habíamos elegido con cuidado, ajustando todo para que funcionara. Y ahora, de repente, mi papá quería que yo lo cambiara porque a David se le había ocurrido organizar un viaje. Cuando finalmente reaccioné, mi primera respuesta fue clara. No voy a cambiar mi boda porque David organizó un viaje. Él puede mover sus vacaciones. Mi papá suspiró, como si yo fuera la que estaba siendo poco razonable. Mira, no se trata de que uno tenga que ceder, sino de que todos podamos estar juntos como familia. David ya pagó el viaje, y hay mucha gente involucrada. Sería complicado mover todo ahora. Tú todavía estás a tiempo. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi papá ni siquiera había hablado con David para plantearle la situación. Para él, la solución lógica era que yo ajustara mis planes. Intenté mantenerme firme, pero durante los días siguientes, la presión se volvió insoportable. Mi papá no paraba de llamarme, y cada vez que hablábamos, dejaba caer comentarios como: «Sabes que esto no es solo para David, también es para que toda la familia pueda estar contigo ese día». Y luego venían las joyas emocionales. «No querrás que tu boda sea un evento dividido, ¿verdad? Esto es importante para todos». Era agotador. Me sentía como si estuviera siendo egoísta por querer mantener mi fecha original. Mi mamá, aunque no estaba completamente de acuerdo, trató de mediar diciendo que lo mejor era evitar conflictos. Incluso David me envió un mensaje diciendo: «Oye, no quiero causarte problemas. Si papá insiste tanto, tal vez sería más fácil cambiarlo. Pero haz lo que tú quieras». Y así, después de mucho pensarlo, terminé cediendo. Accedí a mover mi boda. Había cedido, otra vez. Como si fuera una niña pequeña buscando la aprobación de mi papá, y no una adulta que estaba por casarse con el amor de su vida. Lo más frustrante fue el caos que siguió. Cambiar la fecha no era tan sencillo como mi papá quería hacerlo parecer. La nueva fecha disponible en el lugar que habíamos reservado estaba unas semanas después, pero eso significaba reorganizar todo: proveedores, invitaciones, confirmaciones y, por supuesto, pagar una penalización por el cambio. Sí, mover la boda no solo me costó emocionalmente, también económicamente. Mi prometido, Luis, estaba furioso.
¿Por qué sigues dejando que ellos te traten así? Es nuestra boda, no una cena familiar que puedes cambiar cuando quieras. Y lo entendía, de verdad. Él estaba viendo desde afuera una dinámica que yo había normalizado toda mi vida. Pero aún así, me sentía atrapada. Siempre había sido la hija comprensiva, la que cedía para que no hubiera problemas. No quería ser la causa de un gran conflicto familiar. El cambio de fecha lo anuncié como si fuera una decisión propia, aunque todos sabían la verdad. Mi familia directa estaba al tanto de la razón, pero el resto de los invitados recibieron un simple mensaje de ajustes en la planificación. Y así, mientras yo trataba de justificar el cambio, mi papá no podía estar más tranquilo. Me llamó unos días después y me dijo, casi con un tono satisfecho: sabía que ibas a entender. Esto demuestra que eres madura y sabes priorizar a la familia. Te lo agradezco mucho, de verdad. En ese momento, mi rabia empezó a crecer. No por lo que dijo exactamente, sino porque lo decía como si mover mi boda fuera un favor que yo le debía. David, por otro lado, apenas comentó algo. Me envió un mensaje diciendo: gracias por moverlo, hermana. Papá me contó. Espero que no haya sido un problema para ti. Ni una llamada, ni un lo siento por todo esto. Nada. Y lo peor fue cuando descubrí que las famosas vacaciones familiares ni siquiera incluían a todos. Mi papá me había dado la impresión de que se trataba de un viaje con la familia completa, algo que podría justificar su insistencia. Pero no. Resultó que era un viaje que David había organizado con sus amigos, y que solo había invitado a mi papá a unirse. Ni siquiera mi mamá estaba incluida. Esto fue la gota que colmó el vaso. Mover mi boda no era una cuestión de mantener a la familia unida, como mi papá había insistido. Era simplemente otra demostración de que, cuando se trataba de David, todo lo demás era secundario, incluso yo. Le conté a Luis lo que había descubierto, y su reacción fue directa. ¿Qué más necesitas para darte cuenta de que no les importa? Miras para otro lado cada vez que te hacen esto, pero ¿por qué seguir poniendo todo de tu parte si ellos no hacen lo mismo? Y tenía razón. Había pasado toda mi vida justificando el favoritismo de mi papá hacia David. Me decía a mí misma que tal vez no era intencional, que era algo cultural o que yo era demasiado sensible. Pero en ese momento, viendo cómo había permitido que esta dinámica afectara uno de los días más importantes de mi vida, algo cambió dentro de mí. Fue entonces cuando tomé la decisión: iba a recuperar mi boda. Llamé a la hacienda y pregunté si aún estaba disponible el fin de semana original. Para mi sorpresa, alguien había cancelado recientemente, así que sí, la fecha estaba libre. Podíamos mantenerla. Por suerte, mis proveedores también estaban disponibles. Y aunque sabía que esto iba a causar un terremoto en mi familia, sentí una calma extraña al tomar la decisión. No les dije nada. A nadie. Mi mamá y mi papá seguían pensando que la boda era en la nueva fecha, y yo dejé que así fuera. Sabía que si se enteraban, mi papá haría hasta lo imposible por convencerme de cambiarla otra vez, y yo ya no iba a ceder. En secreto, reorganicé todo. Mi prometido, mis amigos y mis familiares cercanos que sabían la verdad estaban completamente de acuerdo. Nadie quiso decírselo a mis papás. El día de mi boda original se acercaba, y con cada día que pasaba, me sentía más segura de mi decisión. ¿Cómo explicarles? Esto no era venganza, ni un acto de rebeldía infantil. Era simplemente mi forma de decir: ya basta. Cuando llegó el día, estaba lista para todo lo que viniera. Sabía que no iba a salir ilesa de esto, pero por primera vez en mucho tiempo, iba a ponerme a mí misma en primer lugar. Actualización 1. Llegó el día. Octubre, como lo habíamos planeado desde el principio. El clima era perfecto, ni demasiado cálido ni demasiado frío, con esa ligera brisa que parece abrazarte. Luis y yo despertamos emocionados, pero también un poco nerviosos, porque sabíamos que esta boda, aunque hermosa, iba a traer repercusiones familiares. La hacienda estaba decorada justo como habíamos imaginado: flores blancas y tonos verdes suaves que contrastaban con las paredes rústicas.
Todo era íntimo, rodeado solo de las personas que realmente nos amaban y apoyaban. Lo único que faltaba era mi papá. Desde que desperté esa mañana, no dejé de mirar mi teléfono, esperando alguna señal de que él hubiera descubierto la verdad. Sabía que no iba a tardar mucho en enterarse, porque mi mamá, quien tampoco estaba invitada al famoso viaje con David, debía estar preguntándose por qué no había ningún movimiento relacionado con la boda en la nueva fecha. La ceremonia empezó puntual. Mi padrino, un tío muy querido, fue quien me acompañó al altar. Él siempre ha sido como una figura paterna para mí, alguien que realmente me valora por quien soy. Mientras caminábamos juntos, me sentí completamente en paz. Luis me estaba esperando al final del pasillo, con lágrimas en los ojos, y de pronto, todo lo demás dejó de importar. Nos casamos rodeados de risas, aplausos y mucho amor. Fue perfecto. Por un momento, me olvidé del drama familiar, de las vacaciones de David y de los favoritismos que siempre habían estado presentes. Era solo yo, Luis, y un grupo de personas que realmente querían celebrar con nosotros. Después de la ceremonia, mientras tomábamos fotos con los invitados, alguien, creo que fue mi prima, tuvo la idea de tomar una foto con mi tío llevándome al altar. Era una especie de broma, un gesto simbólico para celebrar que él había asumido ese papel. Pero cuando vi la foto en mi teléfono, algo me hizo detenerme. Fue una mezcla de orgullo y desafío lo que me llevó a hacer lo que hice después. Le envié la foto a mi papá. Sí, fue impulsivo. Sí, sabía que estaba echando más leña al fuego. Pero, en ese momento, no me importó. Lo que le escribí fue breve y directo. Todo salió perfecto. Alguien más me acompañó al altar. Espero que te la estés pasando bien en tus vacaciones. Casi al instante, mi teléfono empezó a sonar. Mi papá. Ignoré la primera llamada, y luego la segunda. Para la tercera, decidí contestar. Lo primero que escuché fue su voz al borde de la desesperación. ¿Cómo que ya te casaste? ¿Qué hiciste? Su tono era una mezcla de incredulidad y enojo. Le expliqué con calma que la boda se había llevado a cabo en la fecha original, que no iba a seguir ajustando mi vida a las prioridades de David, y que ya estaba harta de ser siempre la que tenía que ceder. Él intentó justificarse. Me dijo que no sabía que las vacaciones de David iban a causar tanto problema, que pensó que yo estaba de acuerdo con el cambio, que todo era un malentendido. Pero su voz se quebró cuando repitió varias veces. Debí estar ahí. Soy tu padre, ¿cómo pudiste no decírmelo? Y yo simplemente le respondí. Tuviste la oportunidad de estar. Tú elegiste no venir. Lo siguiente que supe fue que mi papá había dejado las vacaciones de David a toda prisa y estaba comprando un boleto de avión para llegar a mi boda. Mi mamá me llamó para confirmarlo, diciéndome que él estaba completamente fuera de sí, repitiendo que había cometido un error terrible y que necesitaba llegar antes de que fuera demasiado tarde. Solo que ya era demasiado tarde. Cuando mi papá finalmente aterrizó y llegó al lugar de la recepción, la mayoría de los invitados ya se habían ido. Quedábamos apenas unos pocos, charlando y disfrutando los últimos momentos del día. Él entró con una expresión de derrota que nunca antes había visto en su rostro. Se acercó a mí, intentando hablar, pero no sabía por dónde empezar. Solo se quedó ahí, mirándome con los ojos rojos, mientras yo, calmada pero firme, le dije. Papá, siempre me has enseñado que nuestras acciones tienen consecuencias. Y esta es la consecuencia de las tuyas. No sé cuánto de mis palabras realmente procesó en ese momento. Lo único que sé es que por primera vez en mi vida, mi papá parecía darse cuenta de lo mucho que me había dolido estar siempre en segundo lugar. Después de que mi papá llegó a la recepción, hubo un momento de silencio incómodo. La mayoría de las personas que quedaban nos estaban mirando, intentando decidir si debían intervenir o simplemente darnos espacio. Yo quería mantener la calma, pero la verdad es que estaba cansada. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar los días previos a la boda. Ese día no quería lágrimas ni dramas, quería paz, aunque él acabara de irrumpir con toda su carga emocional. Luis se mantuvo a mi lado, como siempre. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para darme fuerza.
Mi papá me pidió que habláramos en privado, así que nos alejamos un poco, pero lo mantuve cerca de donde estaba mi esposo. No quería que esto se convirtiera en una discusión interminable, porque, honestamente, no creía que mi papá pudiera decir algo que realmente cambiara las cosas. Lo primero que hizo fue intentar disculparse, pero incluso sus disculpas sonaban a excusas. Hija, nunca quise que te sintieras así. Yo solo quería que la familia estuviera junta. No pensé que esto fuera a escalar tanto. Ahí fue cuando no pude contenerme más. Por primera vez, le dije todo lo que llevaba guardado por años. Papá, ¿sabes lo que más duele de todo esto? Que ni siquiera fue una sorpresa. Sabía que ibas a pedir que cambiara mi boda por David, porque eso siempre ha sido la historia de mi vida. Él siempre ha sido tu prioridad, y yo siempre he tenido que adaptarme. Pero esto no era cualquier evento, era mi boda, y aún así pensaste que podía esperar. ¿Sabes lo que eso me dice? Que para ti nunca voy a ser suficiente. Mi voz temblaba, pero no estaba gritando. No quería hacerlo. Quería que entendiera. Mi papá trató de interrumpirme, pero no lo dejé. Siempre he intentado justificarte, pensar que tal vez yo era demasiado sensible, que tú no te dabas cuenta de lo que hacías. Pero esto fue demasiado. ¿Por qué no le pediste a David que cambiara sus vacaciones? ¿Por qué fue tan fácil venir a mí con esa exigencia, como si yo fuera quien debía ajustarse? Porque sabes que siempre lo he hecho. Pero ya no más. Él se quedó en silencio. Lo vi abrir la boca un par de veces, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero no encontró ninguna. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró. Tienes razón. Escuchar esas palabras debería haberme dado algo de satisfacción, pero lo único que sentí fue cansancio. Por fin, mi papá admitía que había estado equivocado, pero ya era demasiado tarde para arreglar lo que había pasado. Le dije que necesitaba tiempo. Que no sabía cómo iba a ser nuestra relación en el futuro, pero que en este momento, no podía seguir actuando como si todo estuviera bien. Mi papá intentó abrazarme, pero yo retrocedí. No porque no lo quisiera, sino porque sentía que necesitaba proteger mi espacio, mi tranquilidad. Mi mamá también llamó esa noche, preocupada porque mi papá no había vuelto al hotel. Le expliqué lo que había pasado, y aunque ella intentó mediar, esta vez le dije que no quería escuchar más excusas. Mamá, no es solo esta vez. Esto es un patrón, y tú también lo has permitido. Necesito distancia, de ambos. Fue duro decirlo, pero necesario. Durante años, había normalizado este comportamiento porque nadie en mi familia había dicho nada. Todos se hacían los ciegos ante el favoritismo hacia David, incluso mi mamá, quien siempre había sido más neutral, pero nunca había intervenido para apoyarme de verdad. Al día siguiente, mi papá intentó quedarse más tiempo en la ciudad, pero yo le pedí que se fuera. No con enojo, sino con claridad. Necesitaba tiempo para disfrutar de mi nueva etapa con Luis sin dramas familiares. David, por su parte, me envió un mensaje que me dejó más confundida que otra cosa. Oye, me contó papá lo que pasó. No era mi intención causar problemas, ¿ok? No sabía que iba a ser tan importante para ti. Espero que podamos hablar pronto. Leí el mensaje varias veces antes de decidir no responder. No porque quisiera cortar relación con él, sino porque me di cuenta de algo. David no entendía. Nunca había entendido lo que significaba ser el centro de atención constante de nuestro papá, ni cómo eso me había afectado. Para él, todo esto probablemente parecía una exageración. Luis y yo decidimos no irnos de luna de miel inmediatamente, pero pasamos unos días tranquilos desconectados de todo. Fue en esos días que realmente comencé a procesar lo que había sucedido. Mi relación con mi papá nunca será la misma. Ya no soy la hija que busca su aprobación, y eso le va a costar trabajo aceptarlo. Con David, no estoy segura. Por ahora, necesito espacio. De algo estoy segura, el día de mi boda fue perfecto porque finalmente me elegí a mí misma. Y aunque no fue fácil, fue el primer paso para liberarme de una dinámica familiar que me había lastimado durante años. Actualización 2. Pensé que el drama había terminado después de la boda, pero me equivoqué.
Lo que sucedió en los días posteriores fue la última gota que me llevó a tomar una decisión definitiva respecto a mi papá. Un par de días después de la boda, recibí una llamada de mi tío, el mismo que me había acompañado al altar. Su voz estaba tensa, y lo que me dijo me dejó helada. Tu papá me buscó. Me reclamó por haberte acompañado al altar. Las cosas se pusieron feas. Al principio no entendí del todo, pero cuando mi tío me explicó, sentí una mezcla de vergüenza, enojo y tristeza. Resulta que mi papá lo había enfrentado directamente, acusándolo de entrometerse en asuntos familiares y robarle el lugar que le correspondía como padre. Mi tío, que siempre ha sido un hombre paciente y tranquilo, intentó razonar con él, pero mi papá no estaba en condiciones de escuchar. Según mi tío, el conflicto escaló rápidamente. Mi papá, cegado por la frustración y probablemente por la culpa, comenzó a gritarle, diciendo cosas como: «Tú no tenías derecho a estar ahí, esa era mi hija y mi momento». Mi tío le respondió algo que me conmovió profundamente. «Tú mismo renunciaste a ese momento cuando le pediste que moviera su boda. Yo solo estuve ahí para apoyarla cuando tú no quisiste hacerlo». Y entonces, sucedió lo inesperado, mi papá intentó golpearlo. Mi tío, siendo mucho más grande y fuerte que mi papá, logró detenerlo fácilmente, pero no sin antes dejarle claro algo. Si vuelves a cruzar esa línea, no habrá marcha atrás. Aprende a respetar a tu hija y a las personas que la quieren de verdad. Cuando mi tío me contó esto, me sentí mortificada. Mi boda, que había sido un momento tan hermoso, se había convertido en una excusa para que mi papá siguiera causando problemas y lastimando a las personas que me importan. Llamé a mi papá inmediatamente para confrontarlo. Al principio, negó lo que había pasado, diciendo que mi tío estaba exagerando, pero cuando le insistí, terminó admitiéndolo, aunque con un tono defensivo. No era mi intención. Pero tú no entiendes lo que sentí al verte caminar al altar sin mí. Fue como si me hubieras arrancado algo. Esas palabras, en lugar de generar empatía, solo reforzaron mi decisión. Mi papá seguía pensando en sí mismo, en cómo todo esto lo había afectado a él, ignorando completamente cómo sus acciones habían influido en mí. Le dije, con toda la calma que pude reunir: «Papá, he intentado toda mi vida entenderte, justificarte, incluso disculparte. Pero lo que hiciste con mi tío demuestra que esto no se trata solo de favoritismos o de un malentendido. Esto es un patrón de egoísmo que ya no estoy dispuesta a tolerar. Amo a mi familia, pero no puedo seguir permitiendo que seas una presencia negativa en mi vida». Él intentó interrumpirme, pero continué: «A partir de hoy, no quiero contacto contigo. Necesito paz, y eso no lo voy a lograr si sigues en mi vida. Tal vez algún día las cosas cambien, pero por ahora, esta es mi decisión». Lo que vino después fue una serie de excusas y súplicas, pero yo ya había tomado una decisión. No fue fácil, pero sabía que era lo mejor para mí. Terminé la llamada sintiéndome aliviada, aunque también rota. Nadie quiere cortar la relación con un padre, pero a veces es la única opción para proteger tu bienestar. Mi mamá intentó mediar, como siempre, diciéndome que estaba exagerando y que debía perdonarlo porque la familia siempre es lo primero. Pero le respondí lo mismo. La familia no es excusa para permitir abuso emocional. No estoy obligada a quedarme donde no me valoran. Desde entonces, he mantenido mi decisión. Mi papá ha intentado contactarme un par de veces, enviándome mensajes que van desde disculpas forzadas hasta intentos de manipulación emocional. Pero no he respondido. David, por su parte, se ha mantenido distante. No sé si realmente entendió el peso de lo que pasó, o si simplemente decidió no involucrarse. Al final, tampoco siento la necesidad de buscar su aprobación. En cuanto a mi tío, seguimos muy unidos. Después de todo esto, le agradecí de corazón por haber estado ahí para mí, no solo en la boda, sino durante toda mi vida. Le dije que lamentaba que mi papá lo hubiera puesto en esa situación, pero él, con su calma habitual, me respondió: «Lo haría 1000 veces más si significa que tú estés feliz». A veces me duele pensar que he perdido la relación con mi papá, pero luego recuerdo que nunca fue realmente una relación equitativa. Siempre fui yo quien daba, quien cedía,
quien sacrificaba. Y aunque espero que algún día él pueda reflexionar y cambiar, no voy a esperarlo. Ahora, estoy enfocada en mi vida con Luis, en construir una familia basada en amor y respeto mutuo. Mi boda fue un parteaguas en mi vida, no solo porque me casé con el hombre que amo, sino porque aprendí a ponerme a mí misma en primer lugar.